Hoy Israel está mucho más peligro que el 8 de octubre. El 8 de octubre Israel tenía consenso a favor. Si en lugar de reaccionar como reaccionó, hubieran hecho una acción judicial de arresto, hubiera sido distinto. Igual que Estados Unidos con Afganistán. Pero caen en la trampa del terrorismo. El terrorismo provoca a los estados sobrereaccionan. Pasó en Argentina. Cuando yo investigué el juicio militar a los argentinos, era por eso. Los militares argentinos creyeron que el plan era eliminar a todos los terroristas. Y por eso tenían que matar a 10.000, y por eso hicieron desaparecidos, porque decían no podían fusilarlos abiertamente. Y no se dan cuenta que la discusión es otra, no es un tema... Eso es un tema de cómo una sociedad maneja sus conflictos. Y no puede manejar los conflictos matando al otro. Cuando la gente dice la inoperancia de la justicia, digo, bueno, compréndanlo con la inoperancia del poder militar americano, es un desastre. Entonces, como consecuencia tenemos un mundo que hoy lo está dirigiendo extremistas de derecha israelíes. Benny Gvir, que es el ministro de Seguridad de Israel, es un tipo que el ejército israelí lo rechazó por extremista. No pudo hacer el servicio militar por extremista en el ejército israelí. Y ese tipo hoy maneja a la gente israelita, porque es el tipo que no es que Netanyahu sea una paloma, pero este tipo lo empuja más lejos todavía. Y con Netanyahu logran imponerse a Estados Unidos. Biden no lo puede detener un milímetro. Y yo tengo miedo que en el medio de las elecciones de Estados Unidos va a hacer un bombardeo en Irán. Porque si hacen un bombardeo en Irán y para destruir los laboratorios nucleares, Estados Unidos va a apoyar a Israel. Es así. Entonces, tenemos un mundo que no está diseñado para proteger los intereses de cada persona. Justamente por eso la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es exactamente eso. Es un modelo institucional diseñado para que entre todos los países y la Corte Penal Internacional protejan los derechos de cada ciudadano del mundo. A que no le cometan crímenes masivos en su contra. Muy, muy limitado. No welfare, nada muy complicado, pero sí que no sean víctimas de crímenes masivos. Hasta ahí llegó el consenso y todavía no lo podemos implementar. Bueno, es muy ambicioso y al mismo tiempo también muy sencillo. Exactamente, es muy básico y muy ambicioso, sí, las dos cosas. Porque China y Estados Unidos compartían los valores. Nadie discute que el crimen de lesa humanidad o el genocidio están mal. El tema es que no quieren que haya alguien que se ponga a decir, bueno, señores, esto es un crimen de lesa humanidad. No, lo que no aceptan es un control independiente. Porque básicamente lo que estamos viendo en Israel, Estados Unidos, que se rasga las vestiduras cuando Rusia invade Ucrania, y tiene razón, ignora que hizo lo mismo en Irak e ignora los crímenes cometidos en Gaza. ¿Y cómo es ese momento de decidirse, mantenerse fiel a su verdad? No, es fácil, porque justamente a mí me decía un amigo mío, cuando yo empecé como fiscal, el tema era, qué difícil, ¿dónde empezar? Todos estaban preocupados, ¿dónde empezar? Y justamente, como yo no tengo una opinión, yo digo, bueno, vamos a aplicar la ley, los hechos más graves, empezamos por los hechos más graves, y ahí está, empezamos por lo más grave, que era Congo. Y ya está. Entonces, los hechos más graves y que no hay juicios nacionales, esas son las dos reglas. Entonces, justamente, y cuando tú aplicas las reglas, te critican igual, pero nadie puede decir nada. Al final hay consenso en las reglas. Entonces, cuando tú aplicas las reglas, descubres que vas avanzando. Y cuando yo estuve metido 3 años en el caso de Israel y Palestina, lo mismo. Era imposible, yo apliqué las reglas y bueno, y salió bien. Y Palestina ahí, en la época mía, Palestina vino a mi oficina en el 2009, que había habido un segundo ataque en Gaza. Y digo, mire, entiendo el esfuerzo que hacen, pero la ley exige que un Estado presente ratifique, acepte el estatuto. Y no está claro que ustedes sean un Estado. Para las Naciones Unidas ustedes son un observador, no son un Estado. Y el ministro de Justicia me dijo, tiene razón, déjenos hacerle los argumentos. Por supuesto, tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, por 3 años me hicieron argumentos. Los americanos se pusieron locos. 2 embajadores norteamericanos me vinieron a ver para insultarme que tenía que cerrar ya el caso. Y yo dije, no, tienen derecho. Y cuando terminaron de hacerme el briefing en el 2011, yo dije, bueno, en el 2012 resolví, vayan a las Naciones Unidas, sea el Estado y vuelvan. Hicieron eso, ya estaban listos. Entonces, en octubre del 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas los reconoció como Estado, y ahí entonces pudieron ser parte del Estatuto de Roma, y ahí, por eso la Corte puede intervenir.
Por eso todo lo que yo veo en mi cargo es que, claro, la gente espera justicia ya, como si apretas un botón, hubiera una app de justicia, y así no funciona, es un poco más complicado. Y para hablar de Israel, claro, yo quiero preguntar, porque imagino que debe ser especialmente sensible, porque es un pueblo que ha sufrido un genocidio, o ha sufrido varios genocidios, y luego que también o sea, y van a intentar, los enemigos de Israel, digamos, van a intentar aniquilarlos, es decir, o sea, Irán no lo oculta, ¿no? Hay muerte a Israel, es Hamás. La propuesta de Hamas es eliminar a los israelitas de Israel, por eso yo firmé inmediatamente con unos amigos míos israelitas que me propusieron, sí, yo dije que era un genocidio lo de Hamas. El ataque del 7 de octubre es un genocidio porque Hamas tiene la deliberada intención de extinguir al pueblo israelita. Y además, ellos todavía usan el ejemplo del sultán Saladino que expulsó las cruzadas, para ellos están en aquella época. Por eso la idea de que van a ganarle a Hamas matando líderes, no se dan cuenta que es un pueblo, hay mucha gente que está convencida que su deber es eliminar a los israelitas. Y matar a sus líderes va solamente a incrementar la furia. Claro, pero lo que quería decirle con eso también es que la dificultad de investigar, por ejemplo, por genocidio a Israel, a un pueblo que ha sufrido los genocidios, los intentos de... El fiscal de la Corte Internacional lo que hizo un caso por crimen de guerra y tomó un caso muy obvio. Cuando tú eres fiscal, tienes que ser conservador en tu enfoque. Entonces, él lo que hizo me pareció muy interesante. Él ni siquiera tomó los bombardeos de los hospitales, él tomó lo más básico, que es el sitio del agua y los alimentos. Que eso es claramente un crimen de guerra y un crimen de deshumanidad. Y él se mandó con eso. Está muy bien. Es un caso irreprochable. Nadie le puede decir nada. Y por explicarlo, porque muchas veces lo que justifican Israel, por ejemplo, es que es la defensa propia, sí, o es demás. Dice, pero ¿cómo podemos explicar que el genocidio es un delito, digamos, que es amplio? Es decir, en el que digamos que se puede cometer desde diferentes lugares. Pero bueno, pero es que el crimen de agresión lo cometió tanto Estados Unidos en Irak en el 2003, como Rusia en Ucrania en el 2022. Y no es un tema estar a favor de Estados Unidos o a favor de Rusia, es un tema estar en contra del crimen de agresión. Sí, claro. Los crímenes, jamás cometió crímenes contra israelitas y Israel cometió crímenes contra palestinos, obvio. Entonces, no es un tema, justamente la visión de la ley permite entender la complejidad y no hacer una visión binaria de buenos y malos, que es ridícula. En un caso, por ejemplo, de cuando se investigue un genocidio o que se generan las condiciones para que haya un genocidio, en ese caso, ¿cómo quedarían los diferentes actores? Es decir, ¿cómo quedaría ahí también incluso Irán? Si sería, no sé si a lo mejor lo que estoy diciendo de sentido, si también Irán sería, digamos, estaría propiciando, porque estaría creando también las condiciones para un genocidio. Bueno, cuando tú investigas un crimen no basta apoyo político, tiene que haber... el genocidio, para que seas cómplice, se exige que tú entiendas, conozcas la intención de eliminar a otro grupo. En ese sentido, se podría decir que jamás no hace público que tiene la intención de eliminar a otro grupo, así que es cierto, se puede decir que Irán, si se demuestra la contribución de Irán militar, puede ser partícipe en el genocidio, es cierto eso. Pero también, eso es cierto de la gente que financia Hamás. A mí lo que me asombra es que bombardeamos Gaza y no investigamos quiénes daban los fondos para comprar las armas a Hamás. Esos fondos pasaban por una compañía turca, que Estados Unidos la bloqueó en la bolsa americana, y la compañía turca siguió trabajando en Turquía, y además duplicó su valor. Después de que la bloquearon en Estados Unidos, duplicó su valor. Entonces, y Israel no está investigando eso penalmente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, en lugar de utilizar las herramientas que tenemos, porque el crimen organizado, y el terrorismo es una forma de crimen organizado, no se combate matando a la gente, se combate controlando los fondos, sobre todo. Y eso es lo que no hace Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Yo no sé si es porque prevalece una visión militar, porque Estados Unidos también prevalece esa visión militar, o por otra razón. Pero me parece que hay un problema muy serio de que no hay una visión clara de que la estrategia de investigar judicialmente es mucho más eficiente que la estrategia militar. La estrategia militar reproduce el crimen. La guerra promueve el crimen. La justicia previene el crimen. Es así. Entonces, ¿cómo cree que usted es el camino para que, lo primero que decía, que me parece, o sea, es que tan sencillo como brillante, ¿no? Es decir, que todos los crímenes masivos nos parezcan mal. Claro, bueno,
A mí me parece que está cambiando. Lo que pasa es que no vemos el cambio, pues es un cambio distinto. Porque el cambio no es un cambio de que aparece un parlamentario mundial, un parlamento mundial que está en una condición mundial y hay orden. No, el cambio no es así. El cambio es caso por caso. Y va ocurriendo en diferentes partes del mundo. Y el hecho que Sudáfrica presente un caso contra Israel, contra la Corte de Justicia Internacional, y que la Corte le dé una medida precautoria, es un paso del cambio. El hecho que Estados Unidos, que en mi época no quería ni hablar de la Corte Penal Internacional, no se querían reunir conmigo, ahora presenta escritos frente a la Corte Penal Internacional pidiendo que no juzguen a Netanyahu. Entonces, eso es el cambio, pero claro, es un cambio muy lento, lleno de contradicciones, y que enfrenta un orden mundial nuevo que está emergiendo con un orden mundial viejo que tiene 5 años de historia y líderes que lo apoyan. Entonces, esa es la tensión. Por eso el libro intenta describir, marcar, mire, acá estos pasos están pasando, esto está pasando, el cambio está viniendo, ¿no? Justamente, a mí me parece que el tema es la gente que no quiere guerra, la gente normal, tiene que ser muy fuerte en seguir reclamando que está mal la guerra. Lo que hace Netanyahu está mal, lo que hace Hamas está mal, lo que hace Rusia está mal, está mal. Empecemos por ahí. Y las cortes, aunque en sus fallos no los acepten, sirven para eso, que está bien, que está mal. Y luego habrá que seguir empujando cómo implementar, pero evitemos que los colores de la guerra invadan el resto de la paleta, ¿no? Porque justamente cuando tú ves, si tú revisas las reuniones del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, estaban todos en contra de Rusia. China estaba en contra, China condenó, China decía el problema de la OTAN, pero condenó a Rusia. Y cuando tú ves las resoluciones por Israel y Gaza, están todos en contra de Israel, excepto Estados Unidos y Gran Bretaña, que la seguía. Entonces, hay una especie de mayoría mundial, pero que no tiene mucha voz y que siempre es un país que puede imponer su voluntad. Pero no nos desilusionemos con eso. Yo por eso cito, hay un fiscal de Nuremberg, Ben Ferenc, que se pasó su vida luchando por la paz y la justicia y murió a los 103 años. Y él decía, mire, tengo 3 consejos para ustedes. Nunca se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan.